también hay lesiones que no necesariamente son por bacterias, por ejemplo, como el lupus. El lupus puede generar algunas lesiones parecidas a una endocarditis que se llama ritmaxal. ¿Ya? Eso tienen que aprendérselo porque es muy importante más adelante. ¿Ya? ¿Cuál sería la primera causa de endocarditis no infecciosa? Sería por lupus ritmaxal. Dentro de la clasificación tenemos, como les comento, la endocarditis infecciosa y las no infecciosas. Las infecciosas pueden haber una aguda. La aguda puede durar días, hasta 2 semanas, ingresa de forma súbita, avanza con rapidez, normalmente es el Staphylococcus aureus el que genera estas lesiones. Y la subaguda puede durar semanas y meses, ¿no? Que generalmente es asociada al estreptococo, principalmente. Entonces saben que la aguda, que son de peor pronóstico, más graves, son por estafilococos, y la subaguda, que son más lentos, pueden ser por estreptococos. ¿Ya? La etiopatogenia, o sea, ¿quiénes son los pacientes que van a tener endocarditis? La parálisis con cardiopatía congénita. Es importante que todos los niños se hagan un chequeo de que no tengan un un CIB, una alteración de algunas válvulas, que puedan condicionar que ya tengan una alteración estructural y que cuando ingrese una bacteria puede generar algunos cambios. Las válvulas aórticas artificiales se refieren a las prótesis o algunas válvulas aórticas dañadas. Una estenosis aórtica, una insuficiencia aórtica dañada por la edad, por un infarto cardíaco, con diferentes situaciones puede generar también endocarditis. El consumo de drogas, ¿por qué? Porque lamentablemente los pacientes que usan estos insumos se medican sin hacerse una limpieza adecuada, ¿no? Sin ambrosito de frente, se inyectan totalmente contaminados, es más, se usan entre ellos, entonces es un alto riesgo de que ingrese bacterias, ¿no? Mala higiene dental, pacientes que tienen caries, los niños que tienen caries, tienen alto riesgo de que puede ingresar bacterias por ahí y puedan generarse enfermedad. Dispositivos cardíacos, estamos hablando de marcapasos, DICE, todos estos dispositivos pueden generar también a la larga endocarditis, ¿no? El uso prolongado de catéteres, estamos hablando de los pacientes que se dializan, tienen sus fístulas, tienen sus catéteres de alto flujo, entonces ellos también tienen riesgo de hacer endocarditis. Enfermedades sistémicas, como artritis reumatoide, como lupus, también tienen alto riesgo, y procedimientos invasivos, esto se está elevando más. Simplemente con colocar una vía que no esté en las condiciones adecuadas, tenemos el riesgo de infectar al paciente, hacer una bacteriemia y esta bacteriemia generar endocarditis. Como ya les comenté, los factores de riesgo, por ejemplo, arriba tenemos una válvula aórtica que normalmente debería tener 3 velos, tiene 4 velos. En vez de que tengan 3, tienen 2, con las mismas prótesis, ¿no? Ya les comenté. Entonces, estas alteraciones, estas bacterias con el sistema inmunológico van a atacar a las válvulas, las van a dañar, las van a perforar, se van a anidar ahí y van a generar alteraciones, ¿no? Por diferentes modos de ingreso, ya sea urinario, por piel, por catéteres, por drogas, por cualquier ingreso al torrente sanguíneo puede generar bacteriemia, que es una infección de las bacterias en sangre, y generar la insuficiencia cardíaca, la endocarditis, ¿no? La fisiopatología, como en cualquier proceso infeccioso, ingresa en la gente, la bacteria al endotelio. A nivel del endotelio, pues su sistema de defensa va a actuar, va a generar alteraciones de lesión, van a trabajar ahí las linfocitos T, los monocitos, las citoquinas, y todo eso van a generar efectos trombogénicos, van a anidarse ahí y van a generar las vegetaciones. Estas vegetaciones pueden anidarse a nivel de la pared libre, o sea, en el endocardio, por la parte interna, y en las válvulas. ¿Ya? Como yo les comento, en el endocardio pueden anidarse en las válvulas. ¿Cuál es la válvula que más se afecta en el endocarditis? Esa es otra pregunta. La válvula mitral. Casi un 80% de las lesiones valvulares son en la válvula mitral.
y también bastante está relacionado con la asistencia sanitaria, ¿no? Con el personal que lamentablemente no se hace adecuado el lavado de manos, no tiene una buena higiene. Todo eso genera que se incrementen en los pacientes. Los patógenos en Sudamérica sigue siendo el estreptococo. Actualmente ya hay algunas vacunas también. Y el grupo HACCP, que es un grupo de diferentes, de otro tipo de bacterias que también pueden generar endocarditis, el Haemophilus, ahí está la Legionella, Coronavirus, Shigella, y los hongos también. Los hongos en de 1 a 3% también pueden generar endocarditis, ¿ya? La endocarditis o las infecciones que se pueden anidar a nivel cardíaco también actúan a nivel vascular y pueden generar afecciones en diferentes órganos. A nivel cerebral pueden generar infartos cerebrales, abscesos, hemorragias, meningitis. En los ojos están los efectos de rojo, que también se van a encontrar, vamos a ver en la clínica. A nivel cardíaco, falla cardíaca, valvulopatías, arritmias, miocardiopatías. A nivel renal, injuria, glomerulonephritis, infarto. En cualquiera puede generar infarto, por los émbolos que salen, ¿no? Las vegetaciones son como unos trombos que salen, que se disparan por todos lados y donde caiga. Si cayó en el riñón, te da un infarto renal. Si te cayó en el cerebro, infarto cerebral. Si cae a nivel pulmonar, también, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas clínicos? Igual que cualquier infección: fiebre, pérdida de peso, sudoración, disnea, mialgias, palidez, atralgias, hemorragias, lesiones. En la endocarditis hay unos criterios, ¿no? Se llaman los criterios de Diu. Ahorita vamos a evaluarlo. A nivel cardíaco, como yo le comento, si es que hay una alteración a nivel valvular, voy a escuchar otros. Ya sea sistólico o diastólico, voy a evaluar si las valvulopatías son estenosis o insuficiencia. Pericarditis también puede provocar fístulas y alteraciones eléctricas, ¿no? Como bloqueos. Cuando se anidan cerca al nodo auriculoventricular, puedo encontrar bloqueos auriculoventriculares. Las lesiones vasculares, por ejemplo, es muy común encontrarlos en pacientes con endocarditis. Tengo varios pacientes con endocarditis acá en Barça. Por ejemplo, las manchas de Hannibal, ¿no? Las manchas de Hannibal son unas manchas que no solamente son unas máculas que se ven, no se sienten, no tienen, son indoloras, a diferencia de los nódulos de Bedotter, que sí son dolorosos. Bacterias conjuntivales, hemorragias en astilla, lesiones de Hannibal, son asociados a problemas respiratorios clínicos que generan endocarditis. Inmunológicamente, pues ahí tenemos la lesión inflamatoria, y como tiene una lesión inflamatoria, tiende a doler. Los nódulos de Osberg, las manchas de Roth a nivel ocular, por eso es importante que si tengo endocarditis, mandarlo también al oftalmólogo. A nivel renal tenemos la glomerulonephritis también. Los diagnósticos, eso es importante también que ustedes sepan que tenemos criterios de Duke, los criterios de Duke modificados para diagnosticar endocarditis. El diagnóstico es o definitivo, posible o rechazado. Puede ser sí, puede ser endocarditis, puede ser posiblemente endocarditis o simplemente no es endocarditis. Con los criterios de Duke. Los criterios mayores, importantes que ustedes tienen que saber, es que tengan 2 serocultivos positivos. Ya puede ser para las bacterias de Staphylococcus aureus, pirinas, HACCP, o un hemocultivo positivo para otro tipo de bacterias que son menos comunes, y en el otro que tenga la evidencia de un compromiso endocárdico, que tenga una ecografía cardíaca. Por eso a nosotros nos envían pacientes con 14 días de fiebre, escuchamos un soplo, se solicita ecocardiograma, hacemos una ecografía cardíaca y nosotros podemos evidenciar en la ecografía si tiene vegetación, absceso, alguna dehiscencia de la prótesis se sale. Y los criterios menores son vasculares, como ya les mencioné. En el anterior pueden ser embolias cerebrales, infartos pulmonares, aneurismas, lesiones de Hannibal. Inmunológicos
menores o los psicólogos. Para el diagnóstico probable o posible, un criterio mayor, un criterio menor o 3 detenciones. Y diagnóstico rechazado cuando no tenga ninguna de estos criterios, cuando tenga una resolución de síntomas, por lo menos 3 días de antibiótico que esté recibiendo, el paciente esté mejor, ¿no? Porque estos pacientes reciben antibiótico mínimo 6 semanas. ¿Ya? Diagnóstico, la ecografía cardíaca. Ahí ustedes van a ver la válvula aórtica, tenemos la válvula pulmonar, la arteria pulmonar, dividida en dos, derecha e izquierda. Y aquí vamos a encontrar en la válvula una imagen que se adhiere y que se pasa de un lado para otro. Esta vegetación adherida, ¿no? Nosotros le ponemos, por eso es importante la ecografía. En la ecografía vamos a evidenciar estas vegetaciones adheridas. Si hay perforación, destruye la válvula. Acá tenemos otras imágenes, por ejemplo, en 3D también tenemos una vegetación. Acá también en la válvula aórtica tenemos una vegetación. En tomografía se van a evaluar más que todos los abscesos. Por ejemplo, acá son 3, es una válvula aórtica con 3 velos que deben tener 1, 2, y esta válvula está totalmente destruida, perforada, ¿no? Esto nos indica que hay una lesión por endocarditis posiblemente. Entonces, las imágenes son importantes. La última guía habla de que por tomografía podemos descartar endocarditis también. El tratamiento inicial es totalmente empírico, porque los hemocultivos van a demorar más de 3 días en salir, a veces esperamos una semana. Y para eso, pues no vamos a esperar depende del ejecutivo para iniciar tratamiento. Empezamos con tratamiento empírico, con ampicilina, clozapina, ceftriaxona o vancomicina, gentamicina, cualquier tratamiento empírico. Y si ya tenemos los resultados, vamos a empezar con medicación exclusiva de lo que sale del ejecutivo y sus respuestas antibacterianas, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta o qué tenemos que tener nosotros en cuenta en un paciente para que no tenga endocarditis o para que no vuelva a tener una endocarditis? Mantener una buena higiene de cráneo. Otro, tener una buena higiene cutánea. Esas lesiones, esas heridas hay que tratarlas, hay que cuidarlas, no contaminarlas. Prestar atención a cualquier infección. Si hay fiebre, no tratar de evaluarlos. No prescribir antibióticos. Actualmente, pues todo, ni bien tengan tos, todos ya se están inyectando, ceftriaxona, se están poniendo amoxicilina y todo eso va a generar resistencia, ¿no? Más adelante, pues algunas bacterias van a ser resistentes a diferentes antibióticos. ¿Ya? En la endocarditis y vamos a tener tratamiento médico y vamos a tener conducta quirúrgica. Esto es importante también que ustedes sepan. ¿Cuáles son las 3 causas para yo operar a un paciente? Esto también tiene. Insuficiencia cardíaca aguda, un shock cardiogénico. Un shock cardiogénico, un paciente que ingresa, por ejemplo, destruyó la válvula aórtica o tiene una miocarditis por estas lesiones, tiene que entrar a cirugía y cambiar la válvula, definitivamente. Y tienes menos de 3 días para hacerlo. Infección incontrolada significa que yo le estoy dando antibióticos, pasa 3-4 días y el paciente sigue con fiebre. Salen los hemocultivos, siguen siendo positivos. Entonces, la única forma es sacar esa vegetación. También hay una indicación de cirugía urgente en una semana. Y la otra indicación es que el paciente tenga infartos cerebrales, infartos recurrentes, empiece a embolizar. Todas las embolizaciones generalmente son vegetaciones mayores a 10 milímetros, también tienen indicaciones cirúrgicas.
empezamos. Para endocarditis, los criterios de Tiro. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué hablamos de COVID-19? Pues ya pasó el COVID, hubo algunas alteraciones a nivel cardíaco. Por ejemplo, la infección por SARS-CoV-2 puede provocar en el paciente miocarditis, trombosis, arritmias cardíacas, las tres principales. ¿Ya? Miocarditis, trombosis y arritmias. Si le preguntan qué cosas generó el COVID a nivel cardíaco, miocarditis, trombosis y arritmias. Ya hemos conocido un poco sobre cómo ingresa el COVID, que se adhiere a los receptores ECA2, que se encuentran principalmente en la vía respiratoria, pero también se encuentran en otros órganos, ¿no? Al final, lo que genera las alteraciones es por una respuesta inmunitaria exagerada, ¿no? Una exacerbación de citoquinas que van a generar autoanticuerpo contra nuestros mismos órganos. De esa forma les van a destruir y van a atacar en diferentes órganos neurológicos, páncreas, riñón y a nivel cardíaco también. Tiroidea, tirotoxicosis, tirola. ¿Ya? Entonces, ¿qué generamos? Hacemos una respuesta inmunológica exagerada, ¿no? Una tormenta de citoquinas que van a generar al final trombosis cardíaca, alteraciones y daños en el músculo cardíaco. También puede generar arritmias cardíacas, no solamente por la misma COVID, sino por los medicamentos que en su momento se usó. ¿Ya? La miocarditis por COVID, como ya les comenté, al final va a terminar siendo una secuencia de una respuesta inmunitaria muy exacerbada. Las interleuquinas, esa tormenta de citoquinas, van a generar daño a nivel de miocardio, generando una miocarditis. Esta miocarditis es como un infarto cardíaco global, es como un corazón que ya no se contrae como debería controlarse. Nosotros tenemos una función cardíaca en 60% que va a terminar con 20%, ¿no? Un corazón que no va a tener una buena contractibilidad. Hemos tenido una incidencia generalmente en varones. Estas lesiones han sido generalmente por linfocitos TCD8, pueden ser agudas, pueden ser crónicas y pueden ser fulminantes. Las fulminantes han generado muertes en los pacientes con COVID. El tratamiento no es que exista un tratamiento exclusivo, porque se desconocía de esta patología. En algún momento se usó hasta corticoides. Y el tratamiento exclusivo para el COVID, ¿no? Todos los antivirales que se necesitó usar. El diagnóstico, básicamente, la diferencia entre una miocarditis y un infarto cardíaco es que las enzimas cardíacas no le dan el rango de infarto. Se van a elevar, sí, pero van a haber leucocitosis, procesos inflamatorios, PCR van a estar incrementadas. Y la ecografía, también en un infarto, los trastornos de motilidad son segmentarios, ¿no? Depende de la zona del infarto. En la miocarditis es global, todo va a tener que ser una hipomotilidad. Con respecto a las arritmias cardíacas, ¿qué van a generar? Lo que generalmente alteraba era bradiarritmias. En algunos pacientes, algunos medicamentos, por ejemplo, se usó la hidroxicloroquina, ¿no? Llegaron en algún momento a usarse hidroxicloroquina, llegó a usarse también este antibiótico, la citromicina, que van a alterar el periodo de repolarización y van a generar radicales. El tutelado, van a aumentar el tutelado y por lo tanto radicales. La miocarditis como tal, el daño a nivel miocárdico también es un perfil que va a debutar de forma arritmogénica con taquicardias ventriculares, pacientes terminados con paro cardíaco. Entonces, en este grupo de pacientes lo que intentábamos es evaluar principalmente el gluten. Todo paciente con COVID debe tener un electrocardiograma antes de iniciar antivirales, antes de iniciar cualquier medicamento, tomar un electrocardiograma y evaluar el gluten. Nosotros teníamos el gluten normal, podíamos iniciar cualquier día de tratamiento que se necesitaba en ese momento. Pero si teníamos un gluten por encima de 500, un gluten corregido, ¿no? Por encima de 500, teníamos que evaluar algunas correcciones electrolíticas. ¿Quiénes quedaron en el gluten? Las hipo, ¿no? Hipocalemia, hipocalcemia, que pueden alargar el gluten. Y una vez que mejorábamos esto, recién podíamos iniciar los medicamentos o esperar
tomar electrocardiogramas en estos pacientes de forma continua. ¿Ya? ¿Qué significa un QT largo? El QT es el periodo de repolarización, ¿no es cierto? Y en el periodo de repolarización es donde ingresan todas las arritmias ventriculares. Se puede dar taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, torsadas y algunas interacciones de medicamentos que no se podían administrar. Por ejemplo, en este caso la melarona, el somática de oro, rifampicina, y por ejemplo el clopidogrel era un medicamento usado en infartos cardíacos, pero tenía interacción porque también alargaban. Y los medicamentos que sí podían usarse, los hay, el latecolol, el corazón, ¿no? O sea, hay interacciones de medicamentos que se podían usar para los pacientes con COVID. Por el mismo proceso inflamatorio también generaban los trombos, ¿no es cierto? Ante la agregación plaquetaria, por eso a veces los pacientes, algunos médicos usaban las aspirinas para evitar la agregación plaquetaria en estos pacientes. ¿Por qué? Porque formaban microtrombos o también macrotrombos. Por tal motivo, en algún momento se usó la tromboprofilaxis. Y para iniciar la tromboprofilaxis en un paciente con COVID que tenía el riesgo de hacer trombos, usábamos escalas, la escala de Padua y la escala de Ipod. Si teníamos alto riesgo, por ejemplo, era un paciente que tenía mucha edad, que estaba en UCI, que estaba inmovilizado mayor de un día, tenía cáncer, tendría algún problema de enfermedad trombovenosa anterior, tenía alto riesgo, entonces teníamos que darle algún anticoagulante de forma profiláctica. Por ejemplo, lo que usamos normalmente es la enoxaparina, que profilácticamente es 1 miligramo por kilo cada 24 horas. ¿No? Estos, todos los pacientes que ingresaban a la unidad o eran COVID de alto riesgo o de mediano riesgo tenían que tener su escala para evaluar eso. Y los pacientes que ya hacían trombosis como TEP, podían hacer TEP, podían hacer trombosis venosa profunda, todo ya usaban anticoagulación como dosis plena. Por ejemplo, la enoxaparina es 1 miligramo por kilo bidiario, una vez mañana y noche, ¿no es cierto? Heparina no fraccionada o la episódica lo usábamos generalmente en pacientes renales. ¿Ya? Y para terminar, el último tema es la fiebre reumática. La fiebre reumática ya ha disminuido a nivel Latinoamérica, pero en los países en vías de desarrollo como el nuestro todavía hay algunos pacientes, ¿no? ¿Qué es la fiebre reumática? Es una infección, ¿qué es la cardiopatía reumática, mejor dicho? ¿No? Es una enfermedad cardíaca causada por el daño inflamatorio de las válvulas también, por episodios repetitivos de fiebre reumática. La fiebre reumática al final genera también una reacción autoinmune a una infección por estreptococo de grupo A, los beta-hemolíticos. Este estreptococo normalmente se anida, puede generar faringoamidalitis, y esta faringoamidalitis genera respuesta inmunológica exagerada y atacar también a nivel cardíaco. Ataca en diferentes órganos. Uno de los que ataca es el corazón. Acá tenemos el estreptococo beta-hemolítico que puede generar problemas de articulaciones, por eso la poliartrosis, la poliartralgia es uno de los criterios para diagnosticar fiebre reumáticas, carditis, problemas de piel y sistema nervioso, el corea, ¿no? un signo importante en la fiebre reumática. La fisiopatología es similar, es una respuesta exagerada autoinmune que van a generar alteraciones en diferentes órganos, corazón, cerebro, articulaciones y piel. Ya, la carditis puede ser aguda. La carditis aguda generalmente puede generar miocarditis o insuficiencia mitral aguda. Y cuando son crónicas, generalmente tienden a ser estenosis. ¿Ya? La epidemiología generalmente se da en niños entre 5 y 14 años. Ya ha disminuido la incidencia de 1.3 cada 1000 habitantes. En Perú no tenemos cifras exactas, han disminuido, como yo le comento. Y el 60% de los pacientes con fiebre reumática van a generar algún grado de carditis. Más del 5%, más de la mitad van a generar un problema a nivel cardíaco. Otro, ¿qué válvula altera la fiebre reumática? La válvula mitral. Igualmente,
también va a lesionar la válvula mitral. ¿Ya? La válvula aórtica es en el segundo lugar, con 30%, y ahora tricuspide y pulmonar en un 5%. ¿Qué usamos para diagnosticar fiebre reumático? Los criterios de Jones, ¿no es cierto? Los criterios de Jones, que son los criterios mayores y menores, con la nemotecnia cáncer, en criterios mayores, carditis, artritis, nódulos subcutáneos, la correa de Sydenham y el interno marginado, lesiones de piel. Los criterios menores, fiebre, intervalo de largo, enfermedad reumática previa, restantes de fase aguda y las artralgias, ¿cierto? Diagnóstico clínico, dos criterios mayores o uno mayor y dos menores, o la carditis o la leucorrea por sí sola es diagnóstico de fiebre reumática. Pruebas de laboratorio, el cultivo, ¿no? Si nos hacemos un cultivo y encontramos que tenemos el estreptococo, pues sí, ¿no? El otro, las pruebas de anticuerpos antitriptolicina, ¿no? Que van a subir generalmente entre la cuarta y la sexta semana. Marcadores inflamatorios como el PCR y la obesidad de sedimentación. Estudio de imágenes, vamos a tener ecografías cardíacas donde vamos a evaluar cómo se encuentran las válvulas, el daño valvular, insuficiencia cardíaca, podemos encontrar cambio renal, también con radiografía de tórax. El tratamiento para el estreptococo es penicilina, ¿no es cierto? La penicilina sigue siendo hasta ahora el tratamiento de elección, la benzatínica, la que puedan usar, y en pacientes que no toleran la penicilina, los macrolidos, ¿no? ¿Cuál es lo importante aquí? Es la prevención secundaria. Un paciente que ya tuvo fiebre reumática va a usar por 5 años o hasta los 20 años las penicilinas mensuales, cada 28 días. Tiene que aplicarse hasta los 20 años. Sin carditis, ¿ah? Pero si tiene una insuficiencia mitral, si tiene una lesión en la ecografía, si evidencia lesiones cardíacas, va a usar la penicilina toda su vida. Acá tenemos muchos pacientes con estenosis mitral, estenosis aórtica, reumáticas, porque pues de niños tuvieron una fiebre que se trataron con una ampolla de penicilina y nunca más volvieron a tener tratamiento. Por lo tanto, los brotes han continuado y han generado esas lesiones valvulares, y el tema es que el paciente al final se tiene que hacer una reparación quirúrgica, ¿no? Hay que operar a estos pacientes cuando tienen una estenosis severa. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Doctora. Dígame. ¿Y por qué en estas patologías se van a las válvulas? ¿Por qué no van a Normalmente van a ir a patologías que tienen el flujo mayor. Entre la derecha y la izquierda, los flujos mayores son en la izquierda, ¿no es cierto? Entre la mitral y la aorta, entre las dos van a ir implementados. Pero a nivel mitral, por más que tenga un flujo mayor, digamos, las velocidades van a ser un poco menos que la aórtica. Entonces tiene derecho ahí de anidarse en esas válvulas, son válvulas un poco más grandes. Tiene también, a diferencia de la válvula aórtica, que no tiene un aparato subvalvular como lo tiene la válvula mitral, que tiene cuerdas sanguíneas, músculos capilares, tiene todo un aparato en que esas bacterias, hongos pueden anidarse mucho más y pueden generarse mucho más. Pero básicamente es en cavidades sistémicas. Doctora, ¿y en qué caso se dañaría la válvula tricúspide? ¿Cómo? La válvula tricúspide, ¿en qué caso se dañaría por endocarditis? También, pero es muy baja su incidencia. La válvula tricúspide tiene menos del 5%. Encontrar una válvula tricúspide asociada a una estenosis por fiebre reumática, la verdad que hasta ahora no he visto ninguna. ¿Por drogas puede ser? ¿Ah? ¿Por drogas? ¿Por drogas? ¿Por endocarditis? Por endocarditis, sí. Por endocarditis, nosotros, yo he visto válvulas de endocarditis, de válvula pulmonar, por ejemplo, la que le mostré, la primera ecografía es pulmonar, ya que también es muy baja la probabilidad, que son pacientes que tienen catéteres que se van de frente a cavidad derecha.
CB6, por ejemplo, también, marcapasos también. Si yo tengo un marcapaso, el marcapaso va a pasar por la aurícula derecha, va a pasar por la válvula tricúspide y se va a pegar en el septo del ventrículo derecho. Entonces, si yo tengo que no está contaminado, va a generar lesiones a nivel de todas las cavidades derechas, entre eso sería la válvula tricúspide, que hay en esos casos, pero por endocarditis. Por fiebre reumática, por ejemplo, generalmente más es por fluidos. Doctora, ¿cómo se relacionan los procedimientos dentales con la endocarditis? Por ingreso de las bacterias al torrente sanguíneo, porque la boca está bastante irrigada. Ingresan las bacterias y en procedimientos dentales como extracciones, como extracciones con cortes, van a entrar. Por eso todos los pacientes con estas patologías ya está indicado la antibiótico profilaxis, ¿no? De usar antibióticos y todos los odontólogos antes de iniciar un procedimiento dental siempre le dan tratamiento antibiótico al menos un día antes, que lo debería usar. Ellos usan 3 días de antibióticos. Entonces, para eso es que se indica el tratamiento. Inyectan ahí igualmente su lidocaína. Definitivamente la contaminación va a ingresar, va a haber sangrado cuando hay extracciones dentales. Y por esa contaminación y lesiones que tiene, va a ingresar la bacteria. La otra pregunta. No se olviden los criterios para endocarditis de Diu y los criterios para fiebre reumática de Young. Ya, los principales lugares donde van a generar la bacteria se le van a preguntar en qué lugar. La endocarditis, ¿qué válvula es la principal que va? No te digo que la única, es la principal, la principal. Válvula mitral. Fiebre reumática, válvula mitral. ¿Cuáles son los factores de riesgo?